ambiente familiar. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por su presencia. Yo sé que ha sido una convocatoria bastante rápida, pero hemos querido con ustedes compartir una actividad, una acción que desde el Instituto Norperuano de Desarrollo Económico Social queríamos compartir con todos ustedes. El INDES, dentro de su trayectoria de más de 45 años, ha sido una institución y sigue siendo una institución vigente que viene trabajando en una serie de proyectos de desarrollo económico y social, esencialmente en el Ande de nuestro país. El INDES, en sus orígenes, tuvieron básicamente a dos personas importantes en lo que era el quehacer de su labor iniciada allá a fines de la década de los 70. Y en ellas básicamente se fundamentó la fundación y el origen del INDES en sus 45 años que ahora ya está transitando. Y en esa vida orgánica, siempre anualmente, nos reunimos los socios para poder analizar qué ha sido de la gestión institucional, lo que llamamos la Asamblea Institucional del INDES. Y en ella asisten los dos de sus fundadores, Ismael Muñoz Portugal y Marixa González Mimbela. Y dada esa oportunidad que los hemos tenido en todo este trajín de ayer y hoy, toda la mañana, analizando lo que viene haciendo INDES en sus tareas y objetivos, es que también quisimos traerlos a Laredo, ¿no?, a que recuerden algunos sitios de nuestro Laredo, tanto a Ismael como a Marixa, pero en ese interín poder compartir con ustedes una mirada de lo que en estos momentos está aconteciendo en el país. Poder tener una mirada desde la exposición de Ismael Muñoz Portugal de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país de hoy, en el Perú de hoy, en términos económicos y reflejado también en términos sociales. Y con muchos de ustedes aquí presentes hemos venido compartiendo y analizando días anteriores, Roger, y qué hacemos, cómo nos reunimos, cómo comenzamos a poder conversar entre nosotros la situación del país, la situación de la región y por supuesto nuestra realidad local. Y a ello obedece este conversatorio, a poder tener una primera oportunidad de conocer de parte de Ismael qué es lo que está sucediendo en el país por el lado económico y por el lado también del aspecto social. Y en ese sentido es el propósito de esta reunión, de este conversatorio, que les agradezco a todos su presencia y que damos inicio en este momento para poder luego de la exposición, ¿no?, y luego del saludo que hará Marixa González Mimbela, una laredina que participó en esa formación del INDES, ¿no?, tener también el saludo de parte de ella y de cómo se va reencontrando con nuestras personas y nuestra realidad. Y vamos a iniciar este evento que va a ser corto, ¿no?, y que luego quisiera que sí se den un tiempito para luego de ello tener un compartir que hemos considerado en INDES para todos ustedes los asistentes. Vamos a iniciar viendo un video muy chiquito de unos 5 minutos, no más, pero que queremos graficar con ese video también nuestro testimonio de todos los que han ido participando a lo largo de estos 45 años. Y en esos 45 años hemos tenido un ícono muy importante en la persona y en la gestión de don Demetrio Ramos Rao. Por ello es que voy a invitar a Marixa y a Ismael, por favor, al llano,
para poder compartir este video en el cual la vida del profesor Demetrio Ramos Rao sintetiza también cuál es el carácter y la función que ha venido teniendo INDES a lo largo de su vida institucional. Me acompañan entonces a poder observar el inicio de esta actividad con este video del profesor Demetrio Ramos Rao y el INDES. Adelante. Instituto Norperuano de Desarrollo Económico Social, INDES. Demetrio Ramos Rao. Una vida al servicio del desarrollo y la promoción cultural. Demetrio Ramos Rao nace en 1942 en el pequeño pueblo andino de Huaylas, en la región Ancash. Creció entre la pequeña agricultura ubicada en el llano y el pastoreo en las lomas y cerros dentro de una economía de subsistencia. Se traslada a Chimbote en el año 1965 para seguir sus estudios secundarios y de formación docente. En Chimbote inicia también su actitud por el periodismo y la narrativa, teniendo su primera obra, Chimbote a través de la historia, siendo coautor con José Gutiérrez Blas. En 1980, ya instalado con su familia en Trujillo, se incorporó al Instituto Norperuano de Desarrollo Económico Social, INDES, para impulsar el área de promoción cultural y asumió la dirección ejecutiva durante 20 años, logrando orientar al INDES a su fortalecimiento institucional durante las 4 décadas de estancia en la organización. Dirigido INDES por Ismael Muñoz Portugal y Maritza González Mimbela, sus fundadores, Demetrio Ramos promovió la instalación de la Biblioteca Popular César Vallejo en su primer local de la plazuela El Recreo. En 1980, Demetrio Ramos impulsa la revista Masa, llevando durante 2 décadas a convertirla de un boletín informativo a una revista cultural de análisis e investigación de la realidad sociocultural de la región y el país, permitiendo al INDES constituirse en un centro de información y debate, así como un espacio de difusión cultural de jóvenes exponentes de la narrativa y la poesía de la región. Como bien afirmaba en una de sus obras, concebía la lectura como un acto de liberación de los pueblos. Como director ejecutivo, es importante señalar que Demetrio Ramos impulsó la construcción del local institucional del INDES en la urbanización Santa María, con un diseño adecuado y equipamiento para centro de capacitación popular, administrativo y de gestión de proyectos, que hoy en día facilita la labor operativa de la institución. El aporte literario de Demetrio Ramos Rao es importante también en el quehacer cultural de la región, por la producción de los siguientes libros: Chimbote a través de la historia, editado en 1969, Mensaje de Trujillo, del anarquismo al aprismo, en 1987, Pensadores norteños, en el año 2004, Cultura andina y sentido común, en el 2006, De la vida y la educación en el norte, en el 2009, Caminos de libertad, en el 2016, y Liderazgo e identidad, también en el año 2016. La narrativa de sus ensayos y artículos en diversas revistas institucionales y académicas desde el año 2001 le han merecido el reconocimiento de diversos actores culturales de la región y el país. Desde sus orígenes andinos, Demetrio Ramos se ha dado tiempo para conocer el país, esencialmente el Ande peruano, para contrastar la realidad rural y urbana del Perú, con tantas desigualdades socioeconómicas aún persistentes. Su trayectoria también ha estado marcada por su compromiso en la vida social y política del país. Demetrio Ramos ha participado de la dirigencia magisterial y asumido un compromiso político
siendo consecuente con sus ideales hasta el final de sus días como activo militante de las luchas y reivindicaciones del pueblo peruano. Por el aporte en la dirección institucional del INDES y la connotación cultural y social de su labor, el INDES le testimonia su gratitud imperecedera para un hombre que supo estar a la altura de los retos institucionales y sociales de la región La Libertad, que ha permitido la vigencia institucional de 44 años de labor permanente y que enorgullece a su familia y a sus descendientes. El INDES en gratitud a Demetrio Ramos Rao. Les pido un aplauso para esto. Un reconocimiento para este director que condujo los destinos y la gestión del INDES durante muchos años y que nos ha permitido algo interesante que quiero compartir con ustedes, porque en la asamblea que hemos tenido en este día hemos confirmado que el INDES va a continuar y va a remarcar dentro de su trabajo de promoción económica y social que hemos venido haciendo, también el apoyo y la colaboración a todo lo que signifique la promoción cultural, el arte en sus manifestaciones del teatro, la danza, la música, la producción literaria. Y creo que esa labor que vamos a acentuar y seguir en el INDES es justamente por ese legado que Demetrio Ramos Rao dejó en la institución y que hizo que nos posicionáramos en una de las instituciones importantes y vigentes en nuestra región de La Libertad y, por qué no decirlo, en el país. Muy bien, entonces con ello invito nuevamente a nuestros dos visitantes, miembros fundadores de INDES, a quienes también les pido un aplauso para ellos, dado que hace 45 años, ¿no?, gestaron el inicio de la labor de esta institución. Y para ello, en este conversatorio hemos considerado tener una exposición única, principal, para efectos de conocer la situación económica y social en el Perú. Para previamente iniciar entonces este conversatorio con la exposición de Ismael, voy a dejar en uso de la palabra a Maritza González Mimbela, una laredina que contribuyó también mucho a los orígenes del INDES, en la que hoy muchos laredinos y profesionales de la región venimos laborando. Maritza, un saludo entonces para todos tus paisanos laredinos. Vicepresidente de INDES. Gracias. Gracias, Roger. Gracias, Marcelo. Bueno, en primer lugar, saludar a los amigos y amigos de Laredo, ¿no? Mi corazón es laredino siempre. Y es una alegría realmente estar acá compartiendo con ustedes esta reflexión. Siempre lo tuve desde mi juventud, ¿no? Acá en Laredo y también en mi secundaria, ¿no? Y los inicios también ya me fui muy promovida desde mi sentir laredino, trujillano, liberteño, para irme a Lima, ¿no?, a estudiar y seguir comprometida con mis ideas, ¿no?, sociales, políticas también, y una identificación desde mi identidad cristiana con los más pobres, ¿no?, que siempre nos unió a varios de nosotros acá en Laredo y nos une en Trujillo, en La Libertad y en el país, ¿no?, en diferentes regiones. Sí, y en segundo lugar, muy contenta y agradecida también de quienes han estado y están en INDES, ¿no?, como hemos podido ver, un proyecto que lo iniciamos con Ismael, ¿no? Ismael fue en realidad el fundador, vino a fundar INDES con un proyecto ya económico, venía para acá, para La Libertad, en Chavivirú.
Y nosotros habíamos iniciado también acá en Laredo con el padre Américo Cárdenas y con Adriana, Edita. Habíamos tenido un proyecto también que empezábamos con las mujeres, con el Movimiento hacia una nueva mujer en Laredo, pero también con proyección a irnos a Cartago, a las cooperativas, ¿no? Entonces lo iniciamos. También con trabajadores de Laredo, con los asentamientos humanos en ese momento. Y bueno, nos conocimos con Ismael, tenía su proyecto, yo también tenía mis proyectos. Y claro, al final articulamos y empezamos. 10 años, todos los años 80, trabajando en el INDES, en sus diferentes líneas, ¿no? Y hoy verlo, que continúa después de casi 45 años, cómo no nos va a dar alegría y energía para seguir contribuyendo, aportando desde donde estamos, ¿no? Radicamos en Lima. Entonces, sí, muy identificados, seguiremos apoyando y trabajando y siguiendo, como hoy día, seguir reflexionando y trabajando, porque estamos en un momento muy difícil en el Perú, ¿no? En el Perú y en nuestra región, y creo que tiene que seguirse reflexionando y trabajando en una perspectiva de cambio, de transformación, de mejora, ¿no? Entonces, eso lo deseo para INDES, lo deseo para los laredinos, para muchas amigas y amigos que estamos en un camino en este sentido. Un abrazo para todos. Bien, gracias Maritza por tu saludo, por tus palabras, por esa semblanza también que nos hace conocer de lo que has participado al lado de Ismael en la fundación de esta institución de desarrollo como es el INDES. Y bien, entonces vamos a pasar a la parte central de este conversatorio que queremos conversar con ustedes sobre la situación económica y social en el Perú de hoy. Y estando Maritza en su calidad de vicepresidenta del INDES en la asamblea, pues Ismael Muñoz Portugal sigue participando del INDES como socio activo. Por ello que nos hemos aprovechado de su venida a Trujillo para comprometerlos a estar aquí en Laredo y poder con Ismael conocer lo que está sucediendo en nuestro país y las preocupaciones que los ciudadanos y ciudadanas de Laredo tenemos sobre nuestra situación económica y social. Ismael Muñoz Portugal, arequipeño de nacimiento, él es actualmente profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene el grado de doctor en Economía y ha dirigido muchos de los programas de gobernabilidad que esta institución prestigiosa en nuestro país, quizás la primera, ¿no?, en el ámbito del conocimiento y la formación profesional, como es la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ismael pues está en contacto mucho con la parte técnica, con la información que en su calidad de docente principal tiene y que queremos en algunos de los aspectos que nos pueda compartir de la realidad que seguramente forma parte también de su cátedra en la Universidad Católica. Entonces dejo con ustedes en el uso de la palabra a Ismael para la exposición central de esta noche sobre la situación económica y social en el Perú de hoy. Ismael. ¿Nos quedamos acá o no? Pasen acá para Como que es, sí, no, vean. para allá, más cómodo. Bueno, muchas gracias por las palabras que ustedes han dado y por la invitación, naturalmente, que me han hecho para venir a Laredo y desarrollar esta presentación, que es parte del conversatorio sobre el tema de la situación económica y social del Perú. Yo lo que voy a hacer es una breve presentación, no se preocupen, no voy a hablar mucho, voy a hablar lo necesario y lo suficiente como para iniciar un conversatorio y mostrar algunas láminas que están en esta presentación
para ilustrar una idea que tengo sobre lo que es el Perú, su presente y en parte nomás su futuro económico. Primero entonces, en el Perú tenemos una situación por la cual nuestro país principalmente vive en términos económicos de la minería y después de la agroindustria, pero de exportación, la minería también, y de la industria textil, confecciones, también hacia la exportación y una parte hacia el mercado nacional. La minería es la principal fuente de ingresos para la economía peruana, pero no es la principal fuente de empleo, porque el empleo principal está en diversos sectores como son la agricultura y el sector comercio y de servicios en todas las ciudades del país. La minería solamente ocupa alrededor, en términos técnicos, del 2% de la población trabajadora, lo que llamamos población económicamente activa en el Perú. Es un 2%, nada más. En cambio, en la agricultura está casi el 30% de esta población, y en la industria o en el sector de comercio y servicios se halla aproximadamente el 30% de la población, ¿no? Una parte de la agricultura, la más importante, es de alimentos, es lo que llamamos agricultura familiar. Son más de 2 millones de personas que son campesinos y campesinas que trabajan en este sector del cual vive el país en términos concretos, alimentos. Y en el otro lado, en el lado del comercio y de los servicios, de la misma manera también que en la agricultura, hay un sector que es de microempresa o de emprendimiento, en el cual está también una buena parte de la población trabajadora de nuestro país. Y en estos dos sectores está casi el 70% de lo que llamamos empleo informal, es decir, que no tiene seguros, que no tiene pensión al final de su vida activa, que no tiene vacaciones, que no tiene gratificaciones, ni por Navidad ni por fiestas patrias, que no tiene un horario fijo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Son alrededor de 14 beneficios económicos, laborales, que la población informal no los tiene, o si los tiene es en pequeña parte, 1, 2, 3, 4, dependiendo incluso de la relación laboral. O sea, 7 de cada 10 peruanos que trabajan son de empleo informal. Entonces, esto ha sido así desde hace varios años, no ha cambiado significativamente por ninguna medida laboral o ninguna medida legal o ninguna medida económica que se haya dado. Ese es algo así como nuestra matriz de economía peruana. Entonces, en parte esto explica lo que voy a decir ahora, ¿no? El Perú inició hace varios años, más de medio siglo, un experimento que era transformar al Perú en un país industrial. Es decir, que tuviéramos manufactura y que pudiéramos con esa manufactura exportar y que a su vez dejáramos de comprar del exterior los bienes como vehículos, licuadoras, televisores, etcétera, que comprábamos de otros países, principalmente los Estados Unidos y Europa. ¿Qué aconteció con este experimento industrial? Que acá lo vivimos, que fue la transformación de una hacienda en una cooperativa. Y esa cooperativa después se transformó en una empresa privada, que es la que existe en la actualidad. Y ese experimento industrial fue liderado por la Fuerza Armada del Perú. Es decir, el presidente Velasco, con su equipo de militares y su equipo de asesores civiles y de economistas, sociólogos y politólogos, y además líderes sociales también, lideró este experimento. Experimento digo, ¿por qué? No era muy claro lo que tenían que hacer. Quizás ellos los tenían claro en la cabeza, el plan Inca, el plan Tupac Amaru, etc. Pero no era muy claro
lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque era un experimento que venía de arriba hacia abajo, como los militares. Las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, dicen, ¿no? Y la idea era que el experimento, la idea de transformar al país en un país industrial debía proceder de esa manera. Todos obedecían, dado que era más o menos lógico y más o menos intuitivo que eso era lo que había que hacer para avanzar. Lo importante en este gobierno fue la reforma agraria, ¿no? Algo avanzó en la reforma de la educación y después no avanzó mucho más en otros ámbitos, ni de la economía ni de lo social. Tuvo 7 años de experimentación y luego la crisis económica internacional que empezó en el año 73 con la crisis del petróleo, que se elevó de precio enormemente y dio como efecto una inflación grande en los Estados Unidos, para lo cual tuvieron que subir sus tasas de interés a fin de que la economía disminuyera en precios. Estoy hablando en términos un poco técnicos, disculpen, pero esa elevación de tasas de interés que hace que el dinero sea más caro y que los préstamos sean más caros, nos la trasladaron a nosotros como países menos desarrollados. Tuvimos que pagar ese costo que los Estados Unidos tuvieron para disminuir su inflación y avanzar en su desarrollo industrial económico. Bueno, ese fue el experimento, ¿ya? Fue el experimento. Entonces tuvimos acá manufactura y empleo industrial. Por eso hay los parques industriales. Aquí todavía el parque industrial de la salida de Trujillo hacia el norte, en el Milagro. Ahí había Fundación Andina, había varias empresas, Modasa, en fin, que eran la idea de un germen, de una semilla de desarrollo industrial. En Arequipa hubo un parque industrial también, Aceros Arequipa, molinos de trigo, etcétera, etcétera, que hay allí. Lo que ha quedado de esa época, bueno, no quedó nada, dicho sea de paso, del experimento. Todo fue privatizándose porque una parte eran empresas estatales, otras mixtas, otras de propiedad social y otras privadas. Todo fue privatizándose con el tiempo, pero lo que quedó es la frustración. Las personas y los actores, agentes piensan que el Perú no puede ser país industrial, que ya no es posible, que por tanto tenemos que seguir una ruta de recursos naturales, que es aquello en lo que somos fuertes. Entonces tenemos recursos naturales en abundancia y principalmente cobre, plomo, plata, oro, zinc, molibdeno, son nuestros principales recursos naturales, y ahora mineros, y ahora litio, ¿no? Que va a ser explotado dentro de poco, en el sur, en Puno principalmente. Y tenemos a su vez petróleo y a su vez gas, y por supuesto pesca. La pesca en el mar es de gran importancia. Entonces, nuestros recursos naturales son, por eso, nuestra fuente de ingresos, y aparece como si fuera lo lógico explotarlos, aprovechar parte y exportarlos, ¿no? Y con eso conseguir divisas para la economía peruana. Divisas son dólares que vienen y se transforman después en créditos, se transforman después en impuestos y en salarios para las personas que directa o indirectamente participan de esas actividades. Pero es nuestra herencia, ¿no? Una herencia económica de ese tipo que todavía la tenemos y es muy fuerte en el Perú. En el pasado, minería era privada, luego la estatizó en los años 70 y luego volvió a privatizarse. Y hoy lo que tenemos es minería, en donde el 93% de la minería es extranjera, o sea, está en manos de capital extranjero, y solo el 7% está en manos de capital nacional de la minería. El principal inversionista en Perú es China, con sus empresas estatales, que son inversionistas chinos en el Perú. Cada año nos damos cuenta que han comprado alguna mina o están invirtiendo en algún yacimiento nuevo, ¿no? Los más grandes son principalmente de China y los otros son de Canadá y México. Más del 50% de la inversión minera en Perú está en manos de esos 3 países, China, Canadá y México, ¿no? Antes estaba Gran Bretaña, pero ahora ha bajado. Antes estaba Estados Unidos, pero ha bajado.
y siguen Australia, Japón, etc. Pero son países extranjeros que explotan los recursos naturales peruanos y no se transforman en el país, como era una idea vieja de que se podía transformar el recurso natural en producto con mayor valor agregado en el país, sino que los exportan a sus países de origen y allí hacen la transformación. Y luego eso va a su industria, naturalmente, o a vender lo que haya sido transformado en el mercado mundial. Luego hablaré un poquito de esta situación con esta lámina. Pero ¿qué quiere decir? El Perú ha crecido y, por supuesto, con las crisis cayó, ¿no? En los últimos 25 años tuvimos una crisis en el año 2019 y el Perú, de haber crecido 9% el 2008, el 2009 decreció a menos 1%. Estábamos arriba y la caída fue honda. Pero se recuperó, nos recuperamos al año siguiente y volvimos a crecer 7%, ¿no? De lo que se llama Producto Bruto Interno, es decir, el valor de todos los bienes y servicios finales que la economía produce en un año. Y entonces, en el pasado nos demoraba recuperarnos en cada crisis que normalmente venían del exterior. En el 2009 nos demoramos solo un año en recuperarnos. ¿Por qué? Teníamos reservas internacionales que no teníamos antes en el Banco Central de Reserva, y aún las tenemos. Ahora las reservas internacionales en el Banco Central de Reserva netas suman alrededor de 70.000 millones de dólares y siguen subiendo, siguen creciendo. Entonces en 2009 teníamos reservas y además nuestra deuda externa, la pública, era pequeña y por tanto no teníamos compromisos fuertes que pagar y teníamos un escudo de protección en nuestras reservas. Al año siguiente nos recuperamos y además nos hacen préstamos porque nuestra garantía son las reservas. Entonces, si dejamos de pagar, con las reservas pagamos. Se cobran los acreedores del exterior. Por eso tenemos crédito a nivel internacional. Y entonces, claro, la siguiente crisis que hemos enfrentado ha sido la del COVID-19. Ahí en el año 2020, la economía peruana se cayó 13%. La caída más grande que hemos tenido desde el fenómeno del Niño del año 83. Es una caída enorme. Pero también teníamos reservas y también nuestra deuda era pequeña. Al año siguiente nos recuperamos y creció la economía 11% el 2021. Claro, el 2023 la economía decayó por malas políticas y un entorno internacional no favorable. El 2023 la economía peruana cayó menos 0.6%. El 2024, el año pasado, ha crecido alrededor del 3,2, 0,4, el dato final saldrá dentro de un mes. Entonces creció más del 3%. Tenemos una inflación pequeña. Recuerden que en los años 80 nuestra inflación era de 60% anual, llegó a ser 3.000% anual el año 89 y el año 90 7.500% anual, y luego con el shock o Fujishock como se le llamó, se cayó. ¿Debido a qué? A que el salario no subió. Todo lo que eran regímenes laborales de suba del salario automático se eliminaron. Y entonces el salario no subió, los precios subieron y después se cayeron porque la gente no tenía para comprar. Entonces fue un shock de ese estilo. Se le llama shock fiscal, en donde todos pierden, el único que gana es el gobierno. Pierden los trabajadores, pierden los empresarios nacionales y pierden los empresarios que exportan, y solo gana el gobierno porque hace caja. Inmediatamente su caja subió y entonces todos estaban alrededor del gobierno para solicitarle dinero, solicitarle medidas que los favorezca, o incluso hasta que alimentos para poder sobrevivir. Ahora, tenemos esta situación todavía en el Perú porque 20 años, 40 años, la pobreza en nuestro país, que es un indicador de cómo va socialmente, si bien macroeconómicamente tenemos 70.000 millones de dólares en reservas, inflación del 2% anual, crecimiento del 3% anual, eso es macroeconomía. Pero un déficit fiscal, o sea, el Estado gasta más de lo que recibe, bien alto, es insoportable, inaceptable. Entonces en algún momento va a tener que ajustar quien se haga cargo del gobierno el próximo año. Ajustar, ¿qué quiere decir? Disminuir sus ingresos, disminuir sus gastos, porque es lo más fácil.
Aumentar los ingresos es lo más difícil. Disminuir los gastos es lo más fácil. Sencillamente digo, deja de gastar en ello y se acaba. Equilibrio el presupuesto del gobierno. Y entonces el problema social, le digo, permanece, ¿no? De lo que yo conozco, ¿no? No soy médico para saber cómo va la salud exactamente, pero sí de la economía de la salud algo. No soy economista del transporte, de eso se encargan otros, no. Pero en el tema de pobreza seguimos estando en la misma ruta de hace 50 años, ¿ya? ¿Qué quiere decir? La pobreza en el Perú hace 50 años y hace 30 años estaba alrededor del 50%. ¿Qué quiere decir? Que las personas no tenían un ingreso que les permitiera satisfacer una canasta, comprar una canasta mínima o básica de consumo. No hay ese ingreso que permitía. No voy a decir cómo se mide la pobreza, todo es un asunto técnico ahora porque ha habido muchos cambios. Si quieren después preguntan o comentamos. Pero la pobreza monetaria, la pobreza de ingreso, hoy está, si quieren, en alrededor del 29%. Estos datos para el año pasado, porque el de este año todavía no ha terminado. 29%. Quiere decir que las personas no cubren una canasta básica de consumo y por tanto están en una situación de pobreza. ¿Cuánto es la canasta básica de consumo para una familia promedio de 4 miembros? 1.784 soles para el año 2023-2024. Entonces, ¿cuántos peruanos? 9.800.000 peruanos están en esa situación. Ahora, ¿a qué me refiero con que la situación no ha cambiado mucho? Los que están por encima de la línea de pobreza, de estos 1.784 soles, son una gran cantidad de personas también. O sea, porque basta que uno tenga 1.785 soles, ya no es pobre, por un sol, ¿no? Y si tiene 1.790 soles de ingreso mensual, ya no es pobre por 6 soles, ¿no? Entonces, hay ahora un nuevo concepto para el Perú, ese lo hubo en otros países, pero para el Perú es el concepto de vulnerabilidad a la pobreza monetaria. Puedo no ser pobre, pero en cualquier momento voy a caer a la pobreza. ¿Por qué? Porque me enfermo, tengo que gastar. Porque me roban mi pequeño capital o mi pequeño negocio, me trasladé a la pobreza. Porque me extorsionan, me dejaré a la pobreza. Por cualquier razón, desde la muerte de un familiar o de un accidente importante, uno cae en pobreza, o si salió, retorna a la pobreza. En esa situación está el 31% de la población. ¿Cuál es la línea de vulnerabilidad? Porque hay alguna línea. Yo le he calculado, no ha salido del INEGI, le he calculado de lo que salió el año 2019, que es el único año en que se ha publicado la línea de vulnerabilidad. Está, mi cálculo, 2.960 soles. O sea, el que está entre 1.784 y 2.960 soles de ingreso mensual familiar está vulnerable a la pobreza. ¿Cuántos son? 10.500.000 personas. 10 millones. Sumamos, claro, son 20.300.000 de una población de 33 millones, claro, ven, el 60% de la población está en esa situación. ¿Por qué no se mejora? Por la ruta de progreso económico que se tiene. No quiere decir que algunos no mejoren, claro, que mejoran, incluso algunos tienen de ingreso, altísimo ingreso, ¿no? Que pertenecen a empresas que tienen ganancias muy altas. Si son del sector financiero, sector comercial, son empresas que tienen ganancias muy altas y por tanto tienen ingresos mensuales muy altos y al final del año beneficios de sus empresas muy altos. Incluso salió en el titular de un periódico que había 4 peruanos que habían pasado de los 2.000 millones de dólares de riqueza personal, como si fuera un éxito, ¿no? Sin ver que en el otro lado había una gran cantidad de personas que no podían pasar la línea de pobreza ni tampoco la línea de vulnerabilidad. Ok. Bueno, esa es nuestra situación social, ¿no? Ahora, poco para señalar, las familias peruanas son un agente muy importante para enfrentar este problema. O sea, la familia peruana, organizada como sea su organización, con 1 miembro, 2 miembros, 3 miembros, 5 miembros, 4 miembros, 7 miembros, 12 miembros, como sea su organización,
es el actor o agente más importante de la economía para enfrentar este problema de la pobreza y de la vulnerabilidad y tratar de salir adelante, ¿no? Ese es el primer actor, ¿no? El gobierno, ¿qué es lo que hace? Política social, porque no tiene políticas de empleo, lo que tiene es política social. Y la política social lo que busca es asistir a los pobres, no sacarlos de la pobreza, sino asistirlos. Y tiene sí 1 o 2 programas que lo que busca es sacar a los pobres, pero a los niños para que no sean pobres en el futuro. Es decir, es lo que se llama romper la línea de transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que una persona que nació en un hogar muy pobre siga siendo pobre es muy alta. Es casi el 80% de probabilidad, ¿no? Quizá un poco más. Entonces, para romper esa línea, existen programas como Juntos, varios otros programas, ¿no? No quiero detallarlos, que entregan dinero a cambio de que las familias envíen a sus niños a la escuela, envíen a sus niños a los centros de salud para que se vacunen y para que sean atendidos, tengan DNI principalmente, ¿no? Supone que la educación y la salud son importantes para que en el futuro la persona tenga oportunidades para no ser pobre monetario, pobre de ingreso, ¿no? En otro país ha funcionado, en México ha funcionado con su programa Progresa y Oportunidades, en Chile tienen varios programas parecidos, en Brasil también, en Argentina también, en Colombia también, en fin, son programas similares en todos nuestros países. Pero felizmente sí existen. Y hay algunos programas que son bien importantes, que son pequeños en el Perú, pero que tendrían que ser muy grandes. Por ejemplo, Beca 18, Beca Presidente de la República. Esos programas, aparte de los programas de vacunación masiva, gratuita, etc., esos programas son muy importantes para las personas que tienen poco recurso, pero que tienen grandes capacidades, grandes posibilidades de salir adelante en términos educativos. Pero para eso se requieren recursos y el Estado no destina tanto recurso como el necesario para que eso pueda funcionar en gran escala. Brasil sí lo hace, Colombia sí lo hace, Chile sí lo hace, y los países más desarrollados lo hacen a su manera, ¿no? A su estilo más desarrollado. Quisiera mostrar solamente, como les mencioné, les prometí, 3 láminas de esto que mencioné en existencia en el Perú. Esta es una idea, ¿no? Vivimos un cambio de época, no solo una época de cambio, sino un cambio de época en el mundo, y nos agarra al Perú, nos afecta positiva y negativamente a la vez, aunque no queramos ni nos demos cuenta. Entonces, ¿cuál es la principal característica del cambio de época en el que estamos? Es la revolución científica tecnológica. El hecho de que cada uno de nosotros tenga un celular es un efecto. Y cuando vemos a las personas en la calle con su celular en la mano, eso no lo veíamos hace 30 años. Ahora sí. Cada peruano tiene por lo menos un celular, y hay peruanos que tienen 2 y otros que tienen 3. Hay más celulares que personas, ¿no? Entonces eso lo tenemos nosotros. Y uno no puede hacer nada. Yo soy profesor en la universidad y hace 30 años mis alumnos no tenían celulares, escuchábamos. Ahora todos tienen un celular o una laptop y uno no sabe si están en la clase o están conectados con su familia, con su enamorada o enamorado, o están conectados con Estados Unidos o con Chile, o están ahí, y no puedo hacer nada, no puedo quitárselos. Tengo que ver la forma de enseñar sin que haya autoritarismo, ¿no? Todos sin celulares, los mato, se mueren, no puedo, ¿no? Como si el celular fuera parte de la mano de uno o del bolsillo, por último, ¿no? Cuando camina. Entonces, ese es un dato, ¿no? Hay muchos otros más, como les comentaré en un ratito, pero no, con la brevedad del caso, ¿no? Entonces, los países que tienen un aumento de la población son aquellos en los cuales hay una gran, digamos, despliegue de esto que llamamos revolución científico-tecnológica, y algo que ahora de lo cual se habla pero se sabe poco, todo el mundo sabe poco, solo algunos saben lo necesario, es la inteligencia artificial. También tengo que pelear con eso con mis alumnos, porque ellos sí saben, les pide uno al ChatGPT o al DeepSeek hacer un trabajo y se lo hace.
¿Cómo sé yo si lo hizo el alumno o lo hizo la máquina? La única manera es ver un trabajo suyo antes que lo hizo y compararlo con el que me dio el dato, pues. Y si no hay coherencia, congruencia, ¿no? Porque uno pues sale de una manera y de otra, usa un lenguaje y otro lenguaje, pues ahí ya me doy cuenta que es trabajo adicional del profesor, por eso no me pagan, pero tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que hacerlo porque uno tiene que dedicarle tiempo a eso porque es una novedad, ¿no? Para aprender de ello. Después ya me entrenaré más para ser más vivo. Más vivo, sí. Bueno, por ahí China tiene una población de 1.440.000.000.000 de habitantes. India, 1.380.000.000.000 y Estados Unidos 331 millones. Perú tiene 33 millones de lo que tenemos de población y hay países que son más pequeñitos todavía y tenemos esa situación. Pero, como vivimos en una economía interconectada, a pesar de que en los últimos meses ha habido un problema en los Estados Unidos que no tienen la interconexión, no quieren comercio, lo que quieren es barreras, ¿no? A los bienes que Estados Unidos compra al exterior para que los bienes se produzcan dentro de los Estados Unidos y las empresas norteamericanas o no que están fuera regresen o vayan a los Estados Unidos a producir y a generar empleo ahí. Económicamente, o sea, la teoría económica dice que eso no es posible, ¿no? Pero de repente lo hacen ellos, vamos a ver, es otro experimento, ¿eh? Para los economistas es un experimento, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona. La teoría dice que no va a funcionar, ¿ya? No va a funcionar. Pero vamos a ver si funciona de alguna manera u otra o en cuánto tiempo funciona. Quiero presentar esto sencillamente porque en el contexto en el que estamos hay una disputa entre Estados Unidos y China, que es una disputa tecnológica, comercial y política. Una disputa. ¿Quién va en la delantera? China. Estados Unidos estaba adelante, pero China pasaba a la delantera. No tiene un Producto Bruto Interno mayor, no lo tiene, lo va a tener dentro de 20 años que los Estados Unidos. Eso sí, las predicciones y los datos dicen que eso va a pasar. Los Estados Unidos está preocupado. Su principal competidor comercial y tecnológico es China, aunque ya lo pasó. Ya lo pasó comercialmente y tecnológicamente. No militarmente, ni políticamente todavía tampoco. Pero China, la influencia que tiene, antes era pequeña, ahora es muy grande. Está en todos los continentes y Estados Unidos no hizo lo suficiente, o no podía, o no quiso, para influir en África, en Asia, etc. ¿No? China sí. Y China está en el Perú, ¿ya? Lo tenemos en el Perú. ¿Y cómo va la influencia de China en el Perú? De la siguiente manera. Fíjense, es para ver cómo va. Así era la situación en 2008 del sistema financiero mundial en términos de bancos. Los bancos más grandes del mundo eran, como ven, el Royal Bank of Scotland Group del Reino Unido, o sea, Gran Bretaña, y así seguía, ¿no? Hasta la Société Générale de Francia, que era los 10 bancos más grandes. No había ninguno chino. En el año 2019, los 4 bancos más grandes del mundo son chinos. El ICBC, el Banco Industrial Comercial, el China Construction Bank, el Agricultural Bank of China y el Bank of China. Luego viene uno japonés, recién viene uno norteamericano, el JP Morgan, y después uno del Reino Unido, que es UCAM, United Kingdom, después otros 3 de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos entró en crisis el año 2008 y 2009. Hubo una crisis financiera, cayó un banco, el Estado salvó a los otros bancos, salvó a las empresas, pero se debilitó el sistema financiero en los Estados Unidos, ¿no? Le pasó adelante China, que no sufrió nada, al contrario, creció. Y China es un acreedor de los Estados Unidos, o sea, le ha comprado bonos del Tesoro a los Estados Unidos para financiar su deuda. En el año 2022, ahora ya los 4 bancos más grandes del mundo siguen siendo chinos y han crecido.
Y ha subido al 10º lugar otro banco de China, el Bank of Communication, o sea, de las comunicaciones, de todo lo que tiene que ver con los sistemas de telecomunicaciones, telefonía, etcétera, en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Lo que tenemos, ¿no?, es un poder enorme de este país. ¿No? Y ese poder está en el Perú, porque 2 de esos grandes bancos están ya en el Perú, ¿no? Desde hace 8 años llegaron al Perú. Y no prestan dinero al público, porque son bancos que se dirigen a las empresas. Finalmente, China y Perú, ya les dije, ¿no?, el principal inversionista en el Perú. ¿Y cómo es? El 2018 no ha cambiado para este año mucho, salvo lo del Reino Unido, que ha caído hasta el 2023. No tengo esos datos exactos ya, por eso no los he copiado después. China es el 20% de la inversión minera en el Perú, ahora es 22%. Luego Reino Unido, Gran Bretaña, 19%, ahora Reino Unido ha caído. Canadá y México siguen siendo grandes. Estados Unidos, Perú, Australia son inversionistas, pero el Perú, como ven, 7% se mantiene ese porcentaje de inversión en el Perú. Ahora, lo nuevo con China es que no solo ha entrado en minería, también ha entrado en energía. Es dueño de las 2 empresas eléctricas de Lima, de distribución, el Luz del Sur, y el del Norte ha cambiado de nombre, y es Enel. Claro, los generadores son todavía diversos, pero los distribuidores son de capital chino. Chino compró esas 2. ¿Por qué? Es estrategia. ¿No? Quiere decir, dominas la energía eléctrica, dominas la ciudad para apagar la luz y se acabó. No hay manera de que funcione nada, ¿no? Es estrategia. Y también han invertido en telecomunicaciones, en diversos departamentos. Y con su fibra están ahora en la 6G, ¿no? La fibra óptica y todo eso, son eso fronteras, ¿no?, del conocimiento, y han avanzado enormemente. Entonces son las inversiones que el año 2019 habían hecho en los distintos departamentos, ¿no? Y ahí vamos. Pero la principal inversión, así calladita, que empezó, es el puerto de Chancay. El puerto de Chancay, que está en Lima, no sale. Es el puerto más grande de Sudamérica y, digamos, de Latinoamérica. Le ganó a Valparaíso, le ganó al Callao, le ganó a Guayaquil, ¿no? Entonces es un puerto muy grande, son $3.000 millones de inversión, falta todavía una segunda etapa. Y entonces, ¿por qué? Porque por ahí vienen los grandes contenedores de China, y eso va a irse hacia Colombia, Chile y al Brasil. Y lo que se produzca en el Brasil va a salir por el puerto de Chancay y al Asia, principalmente a China. Por eso habían puesto de Chancay a Shanghái, que es el puerto, y de Shanghái a Chancay. Los marqueteros tienen buenas ideas a veces, porque la realidad se las pinta bien. Entonces, pero claro, lo tenemos ahí, ese puerto. ¡Qué buen puerto! El problema es que genera poco empleo. Ese puerto es automatizado y robotizado. O sea, es manejado solo por 100 personas de alta calificación. El empleo va a estar alrededor, claro, con los camioneros, con personas que vendan comida, pero no, es con tecnología china punta, ¿no? Para la grúas pórtico, para todo, los containers, todo, van a llegar los barcos más grandes del mundo, y está en el Perú, ¿no? También no es por gusto, una inversión de ese estilo, ¿no? Porque conecta a Brasil con China. China tiene la inversión más grande en Sudamérica en el Brasil, de lejos, ¿no? Y luego, claro, en el Perú tiene esta inversión que les he mencionado. ¿Cuál es el punto? El punto es que va a haber que negociar con China. Ya lo tenemos acá, no hay nada que hacer. Hay que aprender. Lo que han hecho otros países es asociarse. Claro, en el puerto de Chancay hay una asociación, Volcan, es una empresa peruana, con la China, ¿no? Pero quien tiene el poder, porque tiene mayoría, es la empresa china, obviamente, ¿no? No dan putadas sin hilo, por supuesto, ¿no? Pero hay que adecuarse y negociar, no lo vamos a poder sacar.
Y pues no vamos a poder llorar tampoco sobre lo que ya está hecho, sino negociar mejores condiciones, aprender de su tecnología, hacer la nuestra, etc. No hay otra, ¿no? No hay otra. Los Estados Unidos se retiraron del Perú. Vendieron Southern Urban Corporation a México, que es la empresa más grande de cobre del sur, ¿no? Todavía está en Moquegua. Todas estas empresas mineras tienen otro problema, que es contaminación. Contaminan aire, ríos, lagunas y tierras, ¿no? Claro, los estándares son pequeños en el Perú, pero ese es el problema que van dejando como pasivos para el Perú. El segundo caso, su asunto, eso para terminar, es que en esta pugna mundial que hay, donde no tenemos poder para decidir qué hacer y qué no, ya es un problema de orden más político. Los economistas ahí solamente decimos, este es el problema, esta es una salida, esta otra. Los que toman las decisiones normalmente, generalmente, son los políticos. Y los políticos son los que gobiernan en el Ejecutivo, los que son miembros del Parlamento que hacen las leyes, y los miembros del Poder Judicial, que son los que se encargan de los procesos judiciales, legales, etcétera, etcétera. Entonces así nuestro país tiene que mejorar, porque no estamos bien, tiene que mejorar. Y la mejora va por el lado de las instituciones públicas de este tipo. Y la segunda mejora es la de nosotros mismos como personas, porque si no cambiamos las personas, no cambian las instituciones tampoco. Las instituciones pueden generar cambios, sí, en las personas, pero las instituciones las hacen las personas primero. Eso del huevo y la gallina que va primero, acá el primero es la persona, segundo la institución, que después se encarga de mejorar o de hacer las mejoras suficientes en los procesos que le afectan a las personas más directa o indirectamente. Entonces es una responsabilidad, ¿no? Les he venido a traer una idea, pero también una idea de posibilidad, ¿no? Que tenemos dentro de lo que estamos, pero no es que estemos muy bien, tampoco estemos muy mal, pero sí nuestras instituciones no están bien, ¿no? Las instituciones políticas no están bien. Muchas gracias por su paciencia y entonces espero su pregunta. Muchas gracias, Ismael. Hemos tenido entonces una exposición prometida en términos de podernos ubicar en nuestra realidad y en función de ello vamos a pasar a conocer algunos comentarios que les haya suscitado esta exposición a cada uno de ustedes. Invitamos a Marixa también para ver si puede acompañarnos con un comentario o alguna pregunta que parta pues de esta exposición que Ismael nos ha compartido a todos nosotros. En tanto vamos pensando nuestro comentario o nuestra inquietud, nuestra consulta, queremos también compartir con ustedes un brindis y un tamalito que le hemos prometido a Marixa, un tamalito laredino, que voy a invitar a mis amigas de apoyo para que vayan preparando el brindis que vamos a compartir, así como el tamalito que ojalá no se haya enfriado mucho. Así que para que no se siga enfriando ese tamalito, los invito pues a ustedes a que puedan plantear algún comentario o también alguna pregunta en la cual Ismael pueda complementar la exposición de esta noche. Si hay alguna pregunta o opinión, por favor, libres de hacerla. Adelante. Se ha visto a través de la exposición y la realidad mundial, global, es que hay constantes cambios macroeconómicos a nivel mundial. Las economías se juntan, ya hemos visto el libre del Asia, ¿no? China, que se lo está llevando todo prácticamente, ¿no? Y estratégicamente. Y el Perú no está preparado para estos cambios globales de desarrollo económico. Se decía muchos años atrás que el desarrollo del país estaba a través del desarrollo de las pymes, que ese era
un boceto que se decía desde hace mucho tiempo que hay que impulsar la MIPE, las pymes, las políticas económicas, en fin. Pero sin embargo, en la realidad actual, 2025, no hay ese apoyo, ese respaldo para micro y pequeñas empresas. ¿Y cómo se va a generar trabajo si es que en realidad a través de estas MIPES sería un repunte interesante en el tema de la empleabilidad? Sin muy lejos, en Laredo, no hay negocios de servicios o productos que en Laredo les quieren, pero que no se les brinda aquí mismo al distrito. Tienen que ir a Trujillo a hacer las compras o hacer X servicios que requieran. Sin un lejos, por ejemplo, una lavandería no existe en Laredo, nunca existió. Entonces, por así llamarlo, ¿no? Ahora, el tema de la MIPE es importante, pero no vemos políticas claras del gobierno a través del desarrollo económico locales, a través de los gobiernos locales, provinciales, regionales, en ese sentido. Ahora, ¿qué sería el planteamiento de acuerdo a esta globalización, desarrollo económico? Ya que estas grandes empresas transnacionales que vienen, pues las MIPES no están preparadas para proveer de productos y servicios a esa, porque ellos vienen con ciertos estándares, y incluso hay los ISO y una serie de cosas, que si una MIPE no está preparada para dar esos productos y servicios a la realidad nacional, imagínense a la realidad mundial. Eso es lo que quería plantear y hacia dónde, cuál sería el norte en ese sentido, ya que es un desarrollo micro que tiene mucho que ver lo macro en ese sentido, y cómo nos podemos enlazar a ellos, que es algo muy ambicioso también. Gracias. No sé si la responde, pero esperamos otra pregunta. Si hay otra pregunta, está bien, si no, respondo nomás. Yo tengo una. Sí, Eduardo. Has hablado que es así, en Perú hay 29% de pobreza. Y una de las inyecciones económicas de la economía es la minería. Hoy la minería está con los precios. Mostró cómo conjugamos impulsar la minería contra el aspecto de contaminación, lo que genera. Tampoco podemos dejarlos ahí las piedras en el cerro, ¿no? Tenemos que industrializarlo, convertirlo en comida para convertir en salarios, en moneda, en bajar las tasas de pobreza en el país. La minería hay que impulsarla o lo dejamos como está. Okay, respondo a la pregunta de Jorge Goicoechea. Desde hace más o menos 35 años, si no 40, hay esta idea de que el Perú puede surgir y salir adelante en términos del apoyo a las MIPES y a las pymes, o sea, a la micro, pequeña y mediana industria, pero partiendo de la micro y pequeña, que genera mucho empleo. El problema de la micro y pequeña empresa es que tiene un capital pequeño y además su capital, si son máquinas o herramientas, es obsoleto, o sea, no es de punta, no es de una modernidad que le permita producir con gran productividad, ¿no? Es decir, producir mucho en poco tiempo o producir cada vez más en la misma cantidad de tiempo, porque además va asociado a que el trabajo, la mano de obra tiene poca calificación. Esa poca calificación hace que, vinculada a un capital obsoleto o de poca productividad, el resultado no haya sido y no sea todavía el que uno espera, ¿no? Que salen adelante. Es decir, crecen y además generan empleo y además innovan, ¿no? Por eso en el Perú desde los años 90, ¿no?,
y más fuerte en los 2000, se generó esta idea de que hay que tener emprendedores, que los emprendimientos salen adelante. Entonces, incluso el Perú, algunos años fue el primer país en el mundo en emprendimientos. Es el país con más emprendedores en el mundo. Se parecía que era un éxito. En realidad era la otra cara de la medalla. Era la expresión de la pobreza o del fracaso económico. ¿Por qué? Porque los países más ricos o desarrollados en el mundo tienen muy pocos emprendedores. La cantidad de emprendedores en los Estados Unidos, en Japón o en cualquiera de los países más desarrollados es pequeña. ¿Por qué? Porque la mayor parte es empresas que generan empleo masivo. ¿Qué quiere decir? Que las personas no necesitan tener su emprendimiento, sino lo que hacen es asalarizarse. Entonces hay la vía del asalariamiento en el país industrial, en el país rico, en el país desarrollado económicamente. Nuestros países no tienen esa vía, la del asalariamiento, ¿no? Por eso la informalidad cunde y por eso el emprendedor tiene que hacerlo, tiene que ser emprendedor porque si no muere, ¿no? Ahí no hay nada que hacer, pero eso es expresión de pobreza, de pobreza. Que esté mal, no está mal. Claro que uno dice que bueno que sea por lo menos emprendedor, porque no se dedica a la delincuencia, a otros rubros en donde sí es negativo, ¿no? Pues emprende algo. Y claro, en el Perú 8 de cada 10 emprendimientos normalmente fracasan. Entonces hay que cambiar de giro o dedicarse a otra actividad o capacitarse para mejorar en la siguiente oportunidad que se le presente, ¿no? Entonces son débiles los emprendimientos. Entonces, claro, llegar a tener micro, pequeña empresa ya es un éxito, ¿no? Ya es un éxito. Y son muchas las microempresas, pero son informales. Y son también un número grande las pequeñas empresas, varias informales, pero ahí sí veo potencialidad. Porque las microempresas normalmente son de sobrevivencia, 3/4 partes es para sobrevivencia. En la pequeña empresa, sin embargo, ahí sí hay potencialidad, más potencialidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? Claro, usted dijo políticas públicas. Antes las había un poco más, hoy las hay menos. Política pública para eso. Porque hay la idea de que cada uno baila con su pañuelo y el Estado nada más que genere el clima para que haya progreso individual, ¿no? Pero hay que hacer experiencias, pues las hubo, que mejoren esa idea de la microempresa y de la pequeña empresa en el Perú sobre todo. Aquí, solamente para recordar un dato, en Chavimochic hace varios años hubo una experiencia de tener microempresas pero agrícola, aprovechando Chavimochic. Eso fue hecho por un centro que se llamó el CTTU, el Centro de Transferencia Tecnológica Universitaria, ¿no? Cuyo tenía una idea. La idea es que para ser empresario no se estudia. No hay ninguna universidad que saque empresarios. No existe, porque es imposible. El empresario nace y el empresario se hace en la práctica y el empresario aprende de otros, etc. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era tener jóvenes que tuvieran alguna formación empresarial, sobre todo hijos de cooperativistas, por ejemplo, ¿no? Entonces eran los que entraban a la experiencia del CTTU. Segundo, tener empresarios que permitieran a esos jóvenes ir a sus empresas para hacer visitas, inmersión, aprender, ¿no? Ese era con la empresa de Raceto Nestorovic, que aceptó tener ese tipo de digamos, promoción, servicio, no sé, ¿no? Se llama eso de responsabilidad social empresarial. Pero esas son las experiencias que van adelante. El Estado lo que hace es multiplicar esas experiencias, ¿no? Y que en el país son diversas. Entonces, por ahí va mi idea de que esto tiene que ser parte de una experiencia que la generen este tipo de centros y de esas experiencias se promuevan o se difundan, se repliquen en ámbitos locales, regionales,
por parte del Estado, o sea, a través de sus políticas públicas. Y lo segundo, en lo que veo futuro, es en la agricultura familiar. Y hablé un poco de la agricultura familiar, no quiero hablar más, pero la agricultura familiar es clave en el Perú. Y hay ya una ley que favorece la agricultura familiar después de buen tiempo de pelea, pero implica, no es que el Estado va a apoyar, etcétera, sino que no va a entorpecer, nada más, va a empezar, ¿no? El favorecimiento va a venir probablemente después, pero la agricultura es familiar, es muy importante para nosotros, ¿no? Por eso es importante para las políticas públicas en este campo, tanto para la ciudad como para lo rural, quienes gobiernan, ¿no? Quienes gobiernan los municipios, los gobiernos regionales y el Estado nacional es muy importante, porque de ellos depende la política pública. Los ciudadanos sí tenemos el derecho y el deber de incidir, de opinar, de quejarnos, de protestar. Esto es parte de nuestro derecho ciudadano, pero también de saber elegir a nuestros gobernantes locales, regionales y nacionales. Eso se aprende, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, Estuardo Blas, me alegro de haberte encontrado otra vez después de tanto tiempo. Y tu pregunta, yo sigo insistiendo en lo mismo: hay que negociar con las empresas transnacionales mineras, sean estatales como las chinas o privadas como las mexicana o canadiense, para que el producto, o sea, el recurso natural que lo extraen, sea procesado primero en el Perú. Tener los centros de procesamiento y hasta de fundición. Si sacamos plomo, pues tendremos que llevarlo a batería, ¿no? Si sacamos plata, pues será el nitrato de plata. Si sacamos cobre, claro, buena parte va a exportarse, no se puede aprovechar todo dentro del país, pero una parte se lo procesa para tener un producto con mayor valor agregado. Entonces, ¿qué serán? Planchas, alambre, ¿no? Todo eso que sale del cobre, que ahora ha repuntado. Hace 20 años el cobre estaba de capa caída, porque había sido reemplazado por la fibra óptica. Pero ahora el cobre levantó. ¿Gracias a qué? A que China levantó. China, para sus autos eléctricos, qué sé yo, requiere cobre, ¿no? Entonces China es el gran demandante de cobre en el mundo, y no por eso son inversionistas principales en buena parte de países en donde el cobre es el producto principal. Entonces, si la manera de generar más empleo, dada la minería, la de extracción genera poco empleo, pero la de transformación, esa sí genera más empleo, incluso calificado. Ahí sí se requieren ingenieros industriales, ingenieros mecánicos y todo tipo de profesionales y de técnicos que puedan dedicarse a esta tarea de transformación. ¿Tuvimos en el Perú esa idea? Sí, claro, pero como les dije, no nos fue fracasado, no tuvimos éxito por las razones que mencioné, ¿no? Del zinc teníamos la refinería de zinc de Cajamarquilla, de cobre, refinería de cobre en Junín, y así, ¿no? Diferentes refinerías y también transformación del recurso natural en un producto con mayor valor agregado. Como acá se peleó con la cooperativa, no me acuerdo de esas épocas, para que hubiera transformación, no solamente se sacara azúcar blanca y rubia, sino que también se transformara en alcohol, se transformara en otros bienes que tuvieran mayor valor agregado y pudiera venderse a un precio más alto, incluso hasta exportarse. No sé cómo está ahora la empresa industrial, la verdad, ¿no? Pero lo que sí sé es que hubo una planta de alcohol, ¿no? Se hubo transformación aquí. Y tableros, claro, quebró. Sí. Ese es mi punto, Estuardo. Por ahí va. Esa es la idea, que creo que con un buen gobierno y una buena incidencia de negociación con estas empresas puede funcionar. De repente la experiencia podría hacerse a través de una región, ¿no? Para empezar. Bien, si tenemos entonces alguna pregunta más, tenganla presente. Sin embargo, vamos a
invitarlos a que podamos todos los participantes en este conversatorio hacer un brindis por ese encuentro que hemos tenido muchos laredinos y laredinas, ¿no?, con Ismael y su esposa Maritza, y de haber tenido esta explicación de nuestra realidad local. Para ello voy a invitar a Marcela Rodríguez Argomedo. Marcela es con mi persona quizá la generación o una de las generaciones que secundó en el INDES a nuestros fundadores. Nos dejaron esa tarea. Con Marcela, ambos laredinos, formamos parte del consejo directivo del INDES, ¿no? Y voy a invitar a Marcela, que ahora ella en su evolución también profesional como enfermera ha llegado a obtener un doctorado con el cual es también profesora de nuestra primera Universidad Nacional de Trujillo. A Marcela le vamos a encargar entonces el brindis de esta noche, para lo cual le pido que esté aquí con nosotros y nos ponemos de pie, por favor, todos como que... Por acá. Estamos pocos. Para poderte escuchar. Yo hablo fuerte. Bien, buenas noches con todos los asistentes, y en especial el gusto, ¿no?, y el honor de tenerlos a Ismael, Maritza, como amigos, y ya Roger lo decía, como fundadores de la institución en la cual estamos hasta ahora activando, ¿no?, la primera ONG en la región La Libertad, y ahí está la tarea de continuar con ese quehacer institucional. Bien, entonces hoy día ha sido motivo de este conversatorio en el cual, con este vino que vamos a brindar, sigan las preguntas y los aportes en base a toda esa experiencia y ese profesionalismo de Ismael, ¿no? Nuestro respeto. Nosotros siempre, cuando él nos visita, estamos pensando, ¿no?, y que trae todo ese bagaje, ¿no?, de conocimientos actualizados, de ese contexto, de nuestra realidad, en la cual tenemos que tenerlo muy presente, y en especial en tiempos que ya son tiempos de que tenemos que elegir a nuestras autoridades, que tenemos que tener, en este caso, propuestas, hacer incidencia política, y que tenemos que conocer bien nuestra realidad, nuestro mundo ya globalizado, ¿no? Ahora estamos hablando de gobernabilidad, gobernanza global, porque ya no hay fronteras para todo lo que viene explicando Ismael, tanto en la parte económica, tecnológica, ¿no? Estamos un mundo, como él lo ha dicho, globalizado, en donde tenemos que los actores, especialmente la sociedad civil, estar muy bien con ideas, ¿no?, para poder plantear a nuestras autoridades y hacer un trabajo que pueda responder a las necesidades de esa población que tanto lo necesita, ¿no? Entonces, en base a eso y con toda esa experticia que nos ha dado Ismael en este conversatorio, vamos a hacer un brindis. Salud. Salud con todos. Salud. Y agradecer a Roger, porque siempre, y a toda su familia, por concedernos este espacio para compartir este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Roger. Muy bien, gracias, Marcela. Retomamos a nuestros asientos. Ismael, ¿te parece vino de Bueno, estamos compartiendo un vino de misa, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a, en tanto, nuestras amigas colaboradoras de mi promoción 1978, que siempre me siguen en muchos de los eventos sociales y culturales, mientras las invito a repartir ese tamalito prometido, podemos entonces quizás complementar algunas preguntas más, unas dos más, Ismael. Sí, preguntas o opiniones que tengan. O algún comentario. Adelante, nuestro amigo. Una referente, ¿qué opinión tiene sobre los impuestos progresivos? ¿No? Otra sobre el rol de la educación, a su parecer, que debe tener para el desarrollo.
Y la tercera, la política de pensiones que debe tener el Estado en Perú. Adelante. Una opinión con respecto a lo que digo, que deberíamos de tratar con las empresas. Yo pienso que lo más fundamental en nuestra sociedad es una mejor educación. Mejor educación en forma integral, niños, jóvenes y adultos, porque carecemos de todo tipo de. Estamos viendo en todas las instituciones como es la policía, o el judicial, el Congreso, el presidente, en todo lado existe la corrupción. Quienes habla es un militar en la década del 70-80 y he visto la corrupción en los militares, pero todo no, general, coronel, capitán, suboficial, técnico, sargento, cabo, soldado, todo roban, todo. Quien les habla tuvo muchos problemas por eso, porque yo chocaba con él, no dejaba que lo hagan, pero calabozo. Y yo pienso eso, mi idea es esa de que debemos tanto las instituciones como INDES, la gente, las instituciones que tienen influencia en la educación de la juventud principalmente, ¿no? Para generar nuevos peruanos, con nueva mentalidad. Porque mire, estamos viendo, por ejemplo, un empresario como Roque Benavides, una persona corrupta, que ha colaborado con diferentes candidatos, o sea, hacen daño a las instituciones. Yo pienso que esa gente no tiene la mentalidad de pensar siquiera en el pueblo, no les interesa el pueblo, solamente nosotros nos ven como si fuéramos sus borreguitos que hay que sacar en la tierra. Yo pienso eso, que principalmente está en la formación, en el fortalecimiento de los colegios, a los profesores, incentivarlos para que sean mejores educadores que nuestros hijos, nuestros nietos ya en este tiempo. Por ejemplo, tengo un hijo que trabaja en una empresa china, Toromocho, y me dice, papá, los chinos no se cansan, no cansan. Y que llegan especialistas a dar los procesos. Y dice, no son los máximos. Nosotros los peruanos somos mejores. Tal vez así, por ejemplo, esas empresas son los chinos dirigen militares. Son empresas estatales. Y cuando uno llega, por ejemplo, dice, mira papá, son en ese tipo corruptos. ¿Por qué? Me dice, porque por ejemplo, me traen una sacadora alemana, lo traen, lo desarman, lo hacen y lo hacen 10 máquinas de esas, no igual a la calidad, pero lo hacen. O sea, ya están robando ya la patente. No les sale tan bien, pero al menos ya lo están ahorrándose lo que cuesta. O sea, me dicen, no tienen para la construcción, no tienen la capacidad como tenemos nosotros. Pero es muy inteligente y muy capaz. No es como dicen que los chinos tienen la capacidad al máximo, no, sino que tienen los recursos que es muy diferente. Pero como vuelvo al inicio, le digo que mi punto de vista es siempre eso, de que fortalecer las escuelas, los docentes, para que tener mejores alumnos, mejores jóvenes, mejores generaciones futuras para nuestro país. Porque ya lamentablemente a veces yo pienso que toda mi vida yo siempre he sido una persona que ha apoyado, siempre cuando salíamos con el Comité Cívico Popular, para tener agua, para tener luz, para tener esa agua plenarero que no teníamos nada. Y siempre, ya tengo ya 65 años ya y nada cambia. Al contrario, empeora. Es sinceramente deprimente ver cómo las instituciones se han corrompido. Las instituciones que no deben proteger son las que me ponen. Por ejemplo, tengo una hermana que está en prisión. Está en prisión porque no tuve 25.000 soles para darle a un fiscal. Y me pidió 25.000 soles. No tiene nada, pues, a ver. Es el punto. Y otro señor que cayó por otro motivo mucho más grave, mucho más. En la calle libre, ¿por qué? O sea, principalmente para mí es eso, los valores, la ética,
en todo acto que hagamos nosotros, debemos siempre dar ejemplo de todo. Eso es la frase. Muy bien, entonces, una tercera pregunta, comentario tenemos. Mi pregunta es un comentario de la actualidad nacional, ¿no? Adelante, nuestro Nuestro amigo país José Villarreal. tiene un oscuro destino. Nuestro país está cubierto de una plaga. En nuestro país nada va a cambiar porque tenemos bandas criminales organizadas, disque partidos políticos. Hemos visto mucho en los últimos 40 años los partidos que han llegado al gobierno en todo tipo de, sea nacional, regional o local. Son delincuentes que han cogido grupos para tratar de coger poder y luchar. El fin es obvio. Los comunistas actuales y los que se perfilan para más adelante, todos son delincuentes. Todos los partidos que se han creado están cargados de delincuentes, esperando ocupar llegar al gobierno para robar. Ninguno de ellos tiene una perspectiva clara para desarrollar este país, y tampoco a la gente. La quieren ver más pobre y la quieren ver más ignorante. Imagínense lo que está pasando ahora. Ahora hay dos industrias muy rentables, una que es la producción estatal, la otra que es la delincuencia de la serie. Dos industrias que hay que incluirlos dentro del panorama económico, ¿no? Dos industrias altamente rentables. ¿Y quién hace algo? Nadie. Aquí lo que debe haber es una exterminación de este tipo de personal. Porque mucho más nos están haciendo, y todos nos están engañando permanentemente a través de los medios de comunicación que estamos progresando. Nos están diciendo de que el país tiene un desarrollo vertiginoso hacia dónde. Por ejemplo, para que vamos, por ejemplo, a visitar Piura, Lambayeque, hasta donde yo me he ido, la pobreza es extrema. Yo no sé, por ejemplo, la gente de que vive, ¿no? La gente está con su camiseta de Petroperú y su show de Petroperú y sus sandalias. Y no los he visto programas de extremos. Y lamentablemente, repito, no tenemos panorama. Dicen que los ricos, yo no voy a decir de derecha, yo voy a decir los ricos, y los pobres dicen que tienen partidos políticos, no. Digo que todas las bandas organizadas, comunidades organizadas están ahí tratando de coger la parte política y llevar a coger el Estado y todos. Yo creo que eso es ya no es un mal social, no es un mal familiar, ¿no? Lastimosamente la familia ha decaído y ahora es normal, por ejemplo, que se haya hecho una cultura de la mentira y una cultura del robo local y familiar, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo lo veo ya como a mis 70 años, con mis varios como hemos hecho como 50 años, hemos estado con unos eventos y le paso un rato de recuerdo ahí para que lo difundas, Jorge. El panorama es triste, ¿no? Yo tengo ya mis nietos y van a ser profesionales y lo veo críticos que están trabajando ahí. En la forma, ahorita por ejemplo, la forma que está gobernando y la forma que está legislando es catastrófico. Yo no veo destino desarrollista por eso. Acá el amigo a través de saludar a toda la mesa, de la Marita, de Ismael, saludar. Y entonces en estos casos veo que, y él ha escuchado muy atentamente a Ismael, me parece muy interesante lo que plantea. Ha manifestado y he visto su trayectoria como profesor académico en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es maravilloso, casi a ese nivel se está estudiando. En ese sentido, le hago una pregunta. Usted tiene alumnos en la PUC y
¿cuál es el porcentaje de sus alumnos que culminada su etapa académica, los 5 años, 6, van a campo? ¿Cuál es el, no? Van a campo. ¿Por qué? Porque hoy en día las estadísticas y en reuniones mucha de la juventud no van a campo. ¿Por qué? Porque parece un conformismo. Porque dicen, termina la universidad, me voy a la entrada de mi tío, me voy a la entrada de mi papá, me voy a la entrada de mi padrino. Ahí no quiero. Nunca van a campo. Donde ahí yo les puedo decir, en campo está lo más enriquecedor que hay. Le hablo como experiencia. Porque yo he aprendido más en campo que la parte académica. La parte académica va a los fundamentos teóricos, todo, la fundamentación, todo, fundamental, básico, esencial. Esa es la etapa formativa. Y yo le digo esto porque ahí está parte del problema. Que a veces hay un tema de conformismo que a veces no se motiva. Y eso creo que es tema para una apertura del estudio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Si somos académicos, formativos, debemos motivar e incentivar a que vayan a campo para que vayan a ver nuestra realidad y ver el tema de las posibles soluciones. Es más, le comento como experiencia. Yo estuve en Río Tinto. En Río Tinto, fui a trabajar en la minera. Y ahí en Río Tinto le encontré en la granja, no sé si ustedes saben, donde creo que estaban en la granja. Lo encontré a Vázquez, ¿cómo se llama? Gonzalo Vázquez, lo encontré. O sea, nos encontramos así. Entonces, Gonzalo, el industrial, y él me veía ahí, ¿qué haces acá? Nos reconocimos. Gonzalo sabía más de los temas del campo. Y él, papá Carlos, debía practicar, porque los practicantes sabían, y él más o menos implicaba. Y él conversábamos de por qué ahora hay pocos chicos que vienen al campo, porque ahora hay ese espacio. Esa es la pregunta. La última pregunta. Sí. Creo que hay dos más. No sé si primero comenzamos con ellas y luego las dos para que las pueda recordar Ismael. Sí, sí. Ok, ya. Entonces, lo más breve que pueda. Martín me hace 3 preguntas y sobre los impuestos progresivos. En economía tenemos 2 elementos de criterio para esta pregunta, digamos. La primera es que debe haber una equidad horizontal en el trato a los contribuyentes, y la segunda es que debe haber un trato, es decir, una equidad vertical en el trato a los contribuyentes. Entonces el criterio principal es la equidad, y la equidad significa tratar por igual a los que son iguales o se parecen, y tratar distinto a los que son desiguales, es decir, que tienen, por ejemplo, ingresos distintos o muy distintos. Entonces, hay bandas. Para mí, la idea no son bandas criminales, son bandas en donde hay un techo y un piso y luego escalas, por llamarle de alguna manera, pero dentro de esa escala hay una banda de trato, de tratamiento. Entonces, los que tienen un ingreso pequeño están exonerados. Es equidad horizontal. Se les trata a todos los que tienen un ingreso pequeño por igual. Los que tienen un ingreso dentro de una banda por la cual ya el ingreso es suficiente como para satisfacer sus necesidades de vida, tienen una tasa de impuesto que es baja, y así va subiendo según la escala que corresponde al ingreso
también puede ser riqueza, que es un stock de las personas, es decir, lo que tienen de propiedad, que va como tasa de impuesto y va subiendo. En el Perú la tasa más alta llegó al 30%, ¿no? Y ahí quedó. Pero el impuesto progresivo significa que cuanto más ingreso uno tiene, la tasa que paga es más alta sobre el excedente. No sobre todo, sino sobre el excedente. Entonces va generando unas escalas en donde en el excedente la tasa es mayor, que puede llegar hasta el 8%, digamos, ¿no? Algunos piensan que eso desincentiva a la riqueza, a tener ingresos, a tener trabajo, y la verdad es que no. Los países que tienen tasas más altas de impuesto progresivo son países ricos, o que tienen la riqueza, como llamaríamos, importante, ¿no? Entonces yo creo en los impuestos progresivos, me parece que son importantes. ¿Para qué? Para la equidad. ¿Cuál equidad? La equidad vertical, ¿no? Lo otro no me parece justo, tratar a todos, aunque tengan un ingreso muy alto, de la misma manera. No es justo. Lo justo es la equidad vertical, tratar a los que tienen ingresos distintos, cada vez más altos, de una manera distinta. Claro, eso es solo una anécdota. En el pasado, las peleas de box de los pesos pesados preferían pelear en Nairobi o en Panamá o en cualquier otro país en donde no hubiera impuestos ni progresivos y casi de ningún tipo a este tipo de espectáculos. Entonces, en cambio, no querían pelear en los Estados Unidos, en el Madison Square Garden, porque ahí la tasa de impuestos por cada, al que ganaba era muy alta, casi tenía que pagar más de la mitad de su ganancia. Y el que perdía pagaba casi como una quinta parte de lo que ganaba, porque también le rendía por haber peleado, aunque hubiera perdido. Entonces no les convenía, pero varios siguen peleando en los Estados Unidos. Habría que explicarse por qué. Y una razón es el prestigio de pelear en ese país, o de pelear en ese sitio, en ese ámbito, ¿no? Que genera después más prestigio para ser invitado a pelear en otros sitios o para poder pelear por mantenerse en la división que corresponde, ¿no? Pero para mí el impuesto progresivo, como el que hubo en los Estados Unidos en los años 30, 40, 50 y hasta los 60, es muy importante, les permitió avanzar, les permitió progresar, ¿no? Ahora, el rol de la educación. En el Perú, ¿qué impuesto tenemos hoy? Hay escalas 3, pero no son progresivos. Son de equidad vertical, sí, pero hasta un límite. ¿Quién se encarga de generar o de no generar los impuestos o de disminuirlos? El Congreso. La Constitución dice que el Congreso es el único encargado de crear impuestos o de hacer los cambios necesarios en las tasas que correspondan al pago de impuestos, ¿no? O sea que si el Congreso no está en la línea de tener un impuesto progresivo, no va a haber nunca impuesto progresivo en el Perú. Bueno, el rol de la educación para el desarrollo. Y hay dos preguntas más sobre el mismo tipo, lo cual me permite responder esta en conjunto. Lo mismo ha preguntado el amigo Sánchez y uno de los hermanos Villarreal. Entonces, en el Perú, la educación pública era de muy alta calidad, pero en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, pero era de altísima calidad. Por eso, el mejor colegio del Perú era el Colegio Guadalupe. De ahí salían los empresarios, los políticos, los diplomáticos, en fin, ¿no? Siempre dicen el señor Luis Bedoya Reyes, egresado del Guadalupe, el señor no sé cuánto del Guadalupe, o sea, gente de más de 80, 90 años, o ya 100 o ya murió, salió del Guadalupe, ¿no? O el Colegio de las Ciencias en el Cusco, de donde viene el cienciano, o el Colegio de Independencia Americana en Arequipa, o que se va aquí el Colegio San Juan, y cada sitio tenía su colegio de ese estilo, ¿no? Que era público, absolutamente público. Pero había un interés muy grande por la educación, en particular la pública. ¿Por qué? Porque además
los jóvenes que tenían una vocación magisterial o profesoral o docente podían serlo y eran reconocidos en la sociedad. Se preguntaba, el maestro es el que sabe, el profesor es el que tenía prestigio en el pueblo, en la ciudad donde estaba, ¿no? Eso ha cambiado, eso ha cambiado. Ya el por qué ha cambiado me demoraría mucho tiempo, me disculpan, no quiero ser en esto simplista, pero sí tengo una hipótesis fuerte con datos de por qué y cómo ha cambiado, La idea ahora, sin embargo, es que lo privado, la educación privada es la que funciona mejor, y cuanto más pagas, más exiges y la calidad es mayor, ¿no? Esa es la idea ahora, la idea que venció a la de que el colegio público, la escuela pública o la educación pública es mejor o de mucha calidad, digamos. La privada también puede ser de gran calidad, ¿no? En Suecia, Noruega, Alemania, la educación es pública, toda pública. La privada no existe, o si existe es un 1%, ¿no? 1%. Pero es el Estado el que se hace cargo de la educación, ¿no? Entonces no quiero decir por qué en el Perú no siguió siendo pública la educación principal, ¿no? Es largo. Pero el punto es el siguiente: si la educación pública no vuelve a ser, no digo yo eliminar la privada, qué sé yo, no, porque no se puede tampoco, pero si la educación pública no vuelve a ser de la misma calidad que lo era antes, no va a haber más progreso social del que ustedes están reclamando, están preguntando, porque para lo privado van pocos. Y lo privado también a veces es fraude, no por ser cuestión privada es mejor, ¿no? A veces es fraude, ¿no? Aprovechamiento. Entonces, ¿cuál es la clave? Los maestros son la clave para mejorar la educación, ¿no? Pero hay que incentivar. Hay varios maestros que son buenos porque tienen vocación y aún conozco varios, pero hay que incentivar a que los mejores jóvenes en el sentido que tienen vocación y quieren, ¿no? Y además son inteligentes y tienen capacidad para tratar con niños y jóvenes de inicial, primaria, secundaria, entren a la carrera docente. Porque ¿qué es lo que tenemos? Que en la carrera docente entran quienes ya no pueden entrar a otra carrera. En la Universidad Católica tuvieron que bajar la valla para que entren a la carrera docente, ¿ya? Entonces, ¿para qué bajan la valla? Porque si no entran, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Se bajó. ¿Pero qué jóvenes entran? Quienes ya no entraron de abogado, de médico, de ingeniero, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque hay la idea de que cualquiera puede ser maestro, y no es así. Cualquiera no puede ser maestro, ¿no? Cuando vino acá la misión finlandesa hace no muchos años, en Finlandia para ser maestro es un proceso largo, no cualquiera puede ser maestro. En Finlandia el top, el culmen es el maestro, es el que está arriba, ¿no? Entonces, claro, no cualquiera puede ser, porque hay que hacer varios pasos para ser maestro, y en la sociedad es considerado por eso como una gran persona, ¿no? Porque llegó a ser maestro de primaria, de secundaria, en fin. Y por supuesto su remuneración es acorde a la dignidad del maestro, a la dignidad de la persona. No se le paga cualquier remuneración. En algunos países como Alemania, que es en promedio el mejor pagado de la administración pública. No es que se haga rico, pero en el promedio, ¿no? Tiene un pago más alto que cualquier otro de la administración pública. Y ese es cómo llegamos a eso: incentivar experiencias en donde maestros jóvenes que tienen vocación pueden dedicarse a la carrera magistral. Bien difícil si no hay incentivos. Bien difícil. Algunos sí, pero otros no, porque es un asunto también de que quieren pues tener ingresos, ¿no? Tener su casa, tener, en fin, poder avanzar en la vida, como se dicen los padres de los jóvenes. Pero esa es la clave para el desarrollo. Y lo segundo es ya el currículum. ¿A qué se dedica el currículum hoy, el que viene del Ministerio de Educación? ¿Matemática?
y lenguaje, porque eso nos colocaría en algún lugar de la prueba PISA mejor. Es el incentivo. La prueba PISA es aquella que se aplica a los países, el Perú está ahí, en esa prueba, para ver en qué lugar estamos. Siempre salimos al último, ¿no? Penúltimos, antepenúltimos, pues primero sale Finlandia, Corea del Sur, Noruega, Suecia, Canadá, y así sigue, ¿no? La relación. Nosotros le ganamos a Guatemala, Honduras, creo, ¿no? Pero ¿qué hay que enseñar? Eso que mencionan, valores, educación cívica, eso ya nos enseña, ¿no? Hay que enseñar todo aquello, filosofía, geografía, historia, todo aquello que hace que la persona mejore, ¿no? Su comprensión del mundo y de la vida. Eso que en el currículum se ha desdeñado, ¿no? Se lo ha tirado para abajo. Bueno, la política de pensiones. Tengo un amigo que es especialista en eso y mi opinión corresponde a lo que él menciona, para cerrar su pregunta y la de otros. La política de pensiones en Perú igual, pasamos de la política pública y social a la política privada, coexistente con la pública, pero priorizando la privada. Y en ambos casos la gente está descontenta. Nadie está contento con su pensión. No, nadie está contento. No conozco a nadie que esté contento con su pensión. Entonces hay un problema. Entonces, ¿qué opino? Que hay que discutir la política de pensiones. Hay que ver por dónde la política de pensiones puede mejorar. ¿Por qué? Porque no solo es un problema del Perú, es un problema mundial. La salida no ha sido la privatización. Tampoco la salida va a ser regresar al sistema público como estaba. Creo que tiene que ser otra. Convivir los dos sistemas, pero tiene que ser otra. ¿De qué tipo? También tendría que repetir lo que dice el libro de las pensiones de mi amigo Jorge Rojas, que es profesor conmigo en la universidad. Bueno, él ya se jubiló. Pero mi punto es que es un asunto de discusión, ¿ya? Yo no tengo la respuesta, dicho sea de paso, no tengo la respuesta, pero es un asunto de discusión, de cuál debe ser la mejor. Tengo las ideas principales, pero no tengo la respuesta ahora. Bueno, pregunta si los peruanos somos más capaces que los chinos o los chinos más capaces que nosotros. Depende, pues, ¿no? Depende de la persona, depende del grupo. Pero un asunto es que en la sociedad china favorecen a las personas que tienen capacidad para lograr sus objetivos de vida. Eso sí, se va a ser ingeniero industrial, no sé cómo le llamarán allá, si informático, tienen esa política. Ahí sí está la política. El Estado se hace cargo de que esas personas lleguen a donde quieren, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado los aprovecha. El Estado los aprovecha después generan beneficios para el Estado. Y ahí están los inventores, los innovadores, etcétera. Le han ganado al resto del mundo. Le han ganado. Que primero copiaban, etcétera. Sí, claro. Japoneses también primero copiaban, etcétera. Y luego tenían su propia tecnología. Ahora tienen su propia tecnología. Ya no necesitan copiar, porque lo copian a ellos, ¿no? Es mala. Mala tecnología. La que nos enviaban a nosotros era mala, sí. La que tienen ellos ahora y que le dan a Alemania es buena. O la que le dan a los Estados Unidos es buena. No sé si a nosotros nos siguen enviando la que ya no funciona, pero la que tienen ellos para el resto del mundo es buena, sí, es bastante buena. Tienen los carros eléctricos ahora. Buena parte de su movilidad es eléctrica. Todavía creo que nosotros tenemos 0.5% de nuestro parque automotor eléctrico, o menos todavía, pero ellos ya tienen mucho más. Su sistema público de transporte es eléctrico. ¿Qué quiere decir? No contaminante como la gasolina, que es a petróleo, ¿no? Hace petróleo. No es que diga cada ejemplo es China, no, estoy diciendo nomás cómo es, ¿no? Estoy diciendo cómo es. Bien, la pregunta no fue un comentario, está bien, sobre la política. Y los alumnos de la PUCO,
¿Qué porcentaje van al campo? Depende, los antropólogos 100%. 100% va al campo. Y por eso a los antropólogos se les llama de tiempo atrás, tienen una mentalidad guerrera, porque tienen que ir al fin del mundo, ¿no? Entonces van al fin del mundo, entonces regresan, son hombres o mujeres, van al fin del mundo, 100%. Y así, ¿no? Depende de la carrera, que van a campo, a ver el campo ahí. Lo que aprenden en la universidad les sirve, todos dicen que sí. ¿Por qué? Porque no hay nada más práctico que una buena teoría. Eso es. Por eso les sirve para tomar decisiones, para entender las conductas, los procesos, las culturas. Sirve, si no, uno está perdido, ¿no? Está perdido. Por eso está en la universidad. Ese es el papel de la academia. Es de enseñar la teoría y la práctica y aprender de la práctica para que la teoría mejore, ¿no? Eso es lo que hacemos. De mis alumnos, yo tengo siempre, desde hace 25 años, enseño el curso de Economía en la Facultad de Estudios Generales Letras. Ahora con ya son 26. Ya me voy a jubilar en ese curso dentro de poco. Yo siempre tengo entre 65 y 70 alumnos. Siempre, ese es el número que me ponen. Entonces son cachimbos. Entran ávidos de conocer. Si están 100% casi en clase, van a todas las clases. Cuando ya pasan a facultad más de ciencias sociales o de derecho o cualquiera, ya se despreocupan, ya no van tanto a clases, ya creen ya que lo saben todo, que en fin no les va a ayudar la clase, ya va 80%, 70%, 60%, y es 50% es el mejor de los casos que uno tiene. Pero de los abogados, 100% tiene que ser trabajo de campo, 100%. Los que yo tengo como alumnos, ¿no? De letras que pasan a derecho, pues tienen que ir a estudios, si son litigadores, si van a litigar, tienen que ir a litigar, de hecho, ¿no? A saber cómo litigan, que es la mayoría que están en ese caso. Ahora, de los economistas, que es a los que yo enseño después en facultad, donde tengo también 50 alumnos promedio semestral en ética y economía, es el curso que les enseño. Antes enseñaba microeconomía, cosas un poco más técnicas. Hoy enseño lo que llamaríamos ética en la profesión y la responsabilidad de la profesión en la sociedad. Esa es la idea. En este curso los alumnos tienen que tener una vinculación con el medio económico, si es una empresa, una microempresa, una gran empresa, si es el Estado, un banco, etc. Y contar cómo fue su experiencia, cómo es su experiencia allí. A veces lo hacen en grupo, pero si no tienen la base, digamos, conceptual y además que viene de dentro de la persona en términos éticos o morales, el campo no les sirve mucho, más bien para aprender lo malo quizá. Pero si lo tienen, este bagaje moral, ético, y conceptualmente se dan cuenta, la ética les sirve mucho, el curso les sirve, los autores les sirven, los libros, los artículos les sirven para saber cómo se mueve la economía, las empresas, el Estado cuando hace economía, etcétera, etcétera. Lo bueno es que los alumnos que egresan de economía, casi todos ellos tienen ya trabajo. Mi problema es que los alumnos que están en los últimos ciclos no vienen a clase porque están trabajando. Entonces, no hay manera, pues, aprenden de sus alumnos, a veces vienen a consultar, etcétera. Pero ya están en campo, ¿no? Entonces vienen a explicar, incluso aprovecho sus prácticas preprofesionales o si ya están trabajando en algo, para saber cómo les va, ¿no? Y que les enseñen, no enseñen, sino que les expliquen a sus compañeros cómo es el trabajo de verdad, ¿no? En la universidad están aprendiendo. En el trabajo concreto es allí donde se desenvuelven, claro, para obtener su ingreso y para ganar en experiencia, ¿no? Cuando estos alumnos después de unos años tienen, no son pocos a los que se puede hacer, ¿no? Pero regresan a la universidad para explicar.
a los alumnos de menos años cómo les va en las finanzas, en la empresa, en el Estado, en la ocupación liberal, o sea, por cuenta propia, etcétera, y cuentan su experiencia. Les damos 20 minutos para que la cuenten y los alumnos pueden preguntar, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un punto bien interesante, eso hacemos cada semestre. Y por supuesto sirve mucho, ¿no? Pero hasta ahí llego para responder la pregunta. Muy bien. Vamos a permitirle también a Ismael que pueda saborear su tamalito, ¿no? Y en tanto de ello, habían dos preguntas, dos compañeros que habían levantado la mano. Pueden irla formulando y con ella ya estaríamos también culminando pues este evento, este conversatorio tan exitoso. Creo que el amigo Aguirre Queens había solicitado la palabra. Bueno, yo quería